Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guía de Supervivencia del Músico Emergente. Este es un capítulo que, bueno, sigue un poco la línea de lo que hicimos con la Telecaster, enchulando una Telecaster. Y les pido disculpas de antemano por la presentación de este video. La verdad es que se me ocurrió más o menos en la marcha y no tengo mucho tiempo para hacerlo antes del viaje. ¿Qué viaje se preguntarán ustedes? Me voy unos días a Nueva York, ya, un viaje que estaba pendiente hace mucho tiempo. Un viaje, bueno, que estaba esperando harto tiempo, que esté económicamente no muy estratégico, porque con el dólar tan caro y todo, no es como una conveniencia económica, digamos. Pero sí un viaje que estaba planeado y pendiente hace mucho tiempo, así que estoy muy feliz de hacerlo, ¿ya? Y bueno, como ustedes saben, en los viajes mucha gente piensa conocer, piensa ir a comer, piensa ir a lugares, qué sé yo, y yo por supuesto que voy a hacer todo eso, pero obviamente no puede estar fuera algún tema de guitarra, po, ¿cachai? Entonces, bueno, la verdad estoy viendo qué traerme, qué gas traerme de Estados Unidos. Miren, lo primero, bueno, esta no es la mejor hora para grabar, de hecho me estoy cocinando, por si no lo han notado. Eh, pero bueno, ¿qué traerse de Estados Unidos? La verdad es que de Estados Unidos yo creo que hoy en día no conviene mucho traer nada, ¿ya? En Chile hay demasiadas cosas, ya pasó el precio pandemia, entonces los precios son más o menos accesibles. En Estados Unidos el dólar, bueno, no está tan caro como antes, pero sigue estando caro, está como alrededor, al menos de principios de marzo, 800 pesos, 808 si no me equivoco que lo compré. Y en Estados Unidos también está todo muy caro, ¿ya? Entonces, bueno, ustedes saben que yo tampoco soy muy de custom shop ni guitarras tan pitucas, entonces estuve viendo ahí en River, estoy viendo más o menos qué traerme. Eh, y como, no sé, por ejemplo, yo siempre quería una Classic Vibe, una Stratocaster Classic Vibe, ya que tengo la Telecaster, que es la del video anterior. Y la verdad es que no sale muy a cuenta, porque claro, ahora en Chile se venden entre 300 lucas, 400 lucas, 450 con case. Y allá en Estados Unidos valen $300, entonces claro, te ahorras 50 lucas, ¿cachai? Y todo lo que conlleva tener la guitarra, desarmarla o traerla, que te cobran otra maleta, la aduana, lo que puede pasar entre medio, qué sé yo. Entonces, a modo personal no creo que convenga tanto una Classic Vibe. Entonces, estuve viendo las opciones de Fender mexicana, de Fender americana, y la verdad es que con los precios de Chile y Estados Unidos, a modo personal encuentro que no conviene mucho traerse algo en mano, exponiéndote a la aduana, exponiendo a todas estas cosas. Entonces estuve pensando qué traerme y dije, ya, pues, voy a tratar de traer algo que no esté en Chile. Yo estoy, la verdad, más enfocado en guitarras que otra cosa porque pedalboard, tengo el mismo pedalboard hace como ya, con mis pedales creo que voy a cumplir ya 10 años y con mi ampli creo que más de 10 años, como 12 años. Entonces yo me siento como un poquito jubilado de eso y mi debilidad hoy en día, la verdad es que está en la guitarra. Entonces estuve pensando en qué traerme de Estados Unidos que no sea tan caro, que pueda desarmar, o sea, ya se descarta una guitarra, por ejemplo, no que sea una Gibson, pero una PRS, una Gibson que esté pegada, tiene que ser una guitarra que sea atornillada para desarmarla en la maleta. Y tampoco que venga con case, pues porque ¿qué hago con el case? Me lo van a correr como equipaje aparte, yo pagué una sola maleta, qué sé yo, entonces la verdad estoy buscando algo más o menos específico y no sabía bien qué. Y que no esté en Chile también, y que no sea tan caro, y ahí se van como agotando las opciones. Entonces, por ejemplo, pensé en una Blackstar Carry On, que es una guitarra chiquitita que por acá a ver si Marcelo me ayuda a poner una foto de la guitarra en cualquier parte. Estaba pensando en traerme, por ejemplo, una Blackstar Carry On, que es una guitarra chiquitita, que la verdad nunca he encontrado en Chile, que me parece que nueva, usada, entre 300 y $400, que es un precio que me parece accesible. Y siempre he querido una de esas. Es más un fetiche que otra cosa. O sea, no andar tocando con esa guitarra en vivo, pero no sé, para tenerla en la pega, para llevarla para la playa, no sé, algo que siempre he tenido la inquietud. Y esa nunca la he podido pillar en Chile. De hecho, una vez hice un posteo en un foro si alguien tenía una porque me gustaría probarla, para ver si me traigo o no una. Entonces, bueno, al menos hoy me parece una opción sensata. También estuve pensando en una Music Man Sterling, la versión económica de Music Man, ¿no es cierto? Una, ¿cómo se llama? Albert Lee, que es la guitarra, bueno, que siguiendo los pasos del guitarrista Incubus. Él estuvo ocupando esa guitarra un tiempo y la verdad es que siempre me pareció una guitarra más o menos chiquitita. Me da la impresión que es muy cómoda y tiene una forma particular, es como una especie de, no sabría decirlo, pero tiene como unas puntas, no sé, es una guitarra que a modo personal siempre me ha llamado la atención. Aparte que le he copiado toda al guitarrista Incubus. Y esa guitarra tampoco usada, al menos no la he visto acá en Chile, he visto las versiones Music Man solamente que son súper caras. Si no me equivoco, 2 o 3 millones, o sea, 2.000, $3.000, entonces no, por supuesto yo no voy a gastar en eso. Me llama la atención la versión Sterling, que por lo que estuve viendo son como
$400, $500, que creo que incluso un poco menos una versión usada en Estados Unidos. Entonces, bueno, me llamó la atención también Ibanez. ¿Qué pasa con Ibanez? Bueno, yo personalmente también tengo una muy buena opinión de la marca Ibanez. De hecho, las guitarras de entrada de Ibanez, las Gio que vienen de los starter packs, qué sé yo encuentro que son guitarras, la verdad, bastante funcionales, ¿eh? Son guitarras, me parece que dentro de todo enchulables. No, por supuesto, no sé si como sesionista haré una carrera con una de esas, digamos, pero sí creo que es una buena manufactura y son modelos de entrada mejores que otras marcas. Esto ustedes saben que yo no cacho, o sea, sí tengo un manejo de guitarras, pero no manejo tanto la teoría de la fabricación de la madera, no soy tanto de esa onda. Pero sí he tenido Ibanez baratas, sobre todo cuando empecé, y siempre me han dejado una muy buena opción. Son como muebles bien armados y son muebles cómodos para tocar. Se le puede poner un par de cápsulas, un par de clavijas, yo creo que te queda una guitarra buena. Y de hecho, los modelos que son de 200, 300 lucas, que son como la gama media, media baja, yo encuentro que ya son guitarras realmente que te pueden servir para toda la vida. Pero bueno, eh, hay un tema con Ibanez, que Ibanez empezó, bueno, Ibanez es una marca japonesa, ¿no es cierto? Empezó, o al menos alguna etapa de su historia, hacía copias de guitarras gringas. Hacía copia de Fender, hacía copia de Gibson. Entonces son guitarras que en un momento, lo que yo tengo entendido es que hubo una demanda, que ellos no pudieron seguir haciendo esas guitarras que eran copias literalmente descaradas de esas marcas y empezaron a hacer otro tipo de guitarras a mediados de los 80. De ahí nace la serie RG, qué sé yo, y hay una historia más compleja que yo la verdad no soy un especialista como para relatársela. Esto es como a grandes rasgos. Entonces, hay muchos modelos de Ibanez setenteros, ochenteros que la verdad no tienen mucho valor comercial y que son guitarras que a mi modo de ver son muebles bastante buenos. Y de hecho el tío guitarro como un concepto que son como los durmientes, que son guitarras que no tienen mucho valor comercial, que hoy en día no son tan conocidas, pero no sé, pues sí. El día de mañana John Frusciante, por ejemplo, ocupa un Strato Ibanez del 83, claro, se va a convertir en un modelo de culto y como que se va a idealizar, qué sé yo, pero hoy en día eso no pasa. Y hoy en día tú puedes encontrar guitarras tipo Strato Ibanez, ochenteras, setenteras, tipo Les Paul, $800, $600, algunas más baratas. Hay unas que son las modelos de entrada, que son las GX noventeras, que están así de $150. Entonces, esa guitarra, la verdad es que me llamó la atención. Aparte hay un tema con la manufactura, no sé si le ha pasado que, no sé, típico que conocí a alguien que tiene, no sé, por ejemplo, una Squier, y te dice, no, pero es que esta Squier es una Squier que se hizo en tal año, en tal planta, que me costó 100 lucas y que justo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, básicamente te da a entender que tiene una custom shop que se compró por 100 lucas y que es como una oportunidad única, qué sé yo. Ya, yo la verdad es que yo no creo tanto en eso. Una Squier puede ser un modelo perfectamente bueno para ocuparlo, perfecto, pero claro, probablemente si le sacas la pintura sea aglomerado de madera, ¿cachai? Quizás no sea un mango tan cómodo, quizás sí, perfecto, ¿no? Pero como que no soy tan idealista de los modelos básicos. Hay gente que sí, que están hechos en Japón, que fue la primera tirada, que ocupó tal madera, me imagino que más de alguna será verdad, pero yo, la verdad, estoy un poquito curado de espanto de eso. Sin embargo, los modelos Ibanez sí estaban hechos para competir con el mercado gringo, entonces no quiero entrar en la eterna discusión de las maderas pitucas o no pitucas, pero sí me parece y sí he probado Ibanez, por ejemplo, Roadstar, ¿qué se dice? Que son modelos muy bien hechos. Son guitarras súper equilibradas, son súper cómodas para tocar, son súper ergonómicas, con rica acción, con buen look, a modo personal me gustan. Entonces yo creo que por ahí estuve hincando el diente. Y de hecho estuve viendo en Reverb harta Ibanez de esa época ochenteras que son el modelo Roadstar. Hay algunas con Floyd, algunas con cápsula enchulada, hay algunas que están muy buenas, otras muy malas. Hay Les Paul con alto carrete, con no tanto carrete. Y me llamó particularmente la atención una Ibanez roja, tipo Strato, que viene con cápsulas Late Sensor, que está por $600, si no me equivoco. Y viene sin case, lo cual en este caso me beneficia porque con case probablemente costaría un poquito más y no tengo qué hacer con el case allá, salvo venderlo muy rápido en un tramo del hotel al aeropuerto. Entonces, esa guitarra es la que me tinca. Ahora, no la quiero comprar todavía porque, de hecho, uno cuando va a otro país, qué sé yo, puede echar una mirada en Marketplace y puede que haya alguna ganga por ahí. Me gustaría ver la división de usados de Guitar Center, por ejemplo, quizá encuentro algo. Me gustaría ir a visitar Samach también a ver qué hay. Entonces, probablemente me compre ese Ibanez que les digo. No es seguro, pero yo creo que por ahí va la misión. Así que no la voy a comprar todavía, pero es probablemente la guitarra que me traiga de Estados Unidos.
Así que eso, como les digo, les pido disculpas por hacer este video tan a la rápida, se me ocurrió muy en la marcha. Así que bueno, desde ahora ya empiezo a hacer las maletas y les voy contando cómo va en el viaje. Muchas gracias, chiquillos. Seguimos. Chiquillos, antes de seguir con el video, recuerden que si les gusta el contenido se pueden suscribir a mi canal para apoyarlo, darle a me gusta al video y ojalá dejar un comentario. Y recuerden también que todo lo que conversamos acá está basado en mi libro Guía de Supervivencia del Músico Emergente, que se encuentra disponible para todo el mundo a través de buscalibre.cl en su formato físico y digital. Y por cualquier duda me pueden contactar a mi Instagram, juanfranciscopavc. Ahora seguimos con el video. Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que todo bien. Yo ya acá en Nueva York, llegué y había un día bastante bonito, ahora el otro día ya se puso a llover, así que me encuentro camino a Samatch. Samatch está ahí un poquito más atrás mío. Os debo de cara cansado porque la verdad es que no he dormido mucho. Bueno, ustedes saben que ando en busca, bueno, yo estoy más o menos decidido ya por la Ibanez, la que me quiero comprar por River, pero claro, lo más sensato del mundo es que venga primero a Samatch y después a Guitar Center, qué sé yo, a ver si puedo encontrar algo más o menos del precio que estoy buscando, que son unos $300 para enchular, qué sé yo, o bien unos $500 ya enchulados. Esos son más o menos los rangos de precio que estoy manejando. Así que nada, pues lo primero va a ser ir a Samatch. También tengo pensado comprarme algún par de cápsulas por ahí, así que vamos a ver qué sale. Así que ahora por lo pronto llegando a Samatch. ¡Nos vemos! Aquí está la tienda Samatch. Ya di una miradita rápida y la verdad no encontré nada como con lo que estaba buscando, algo tipo Classic Vibe, qué sé yo. Me llama la atención que esta guitarra es como metalera. La verdad es que yo había venido a esta tienda hace algún año atrás y no era tan así, no tenía tanto de esto. ¿Vieron ese Ibanez? $400, qué bonito el color, está la raja. Pero no es lo que ando buscando. Yo me acuerdo que por ejemplo acá era una pared completa como de Fender americanas. Quizás estoy idealizando un poco porque no me acuerdo bien, pero ahora harta Fender mexicana, harta de otras líneas. Miren esa Yamaha, esa creo que es la Rapstar, está la raja. Qué buen precio, $500, pero no es lo que ando buscando. Concentrarse. Miren más para acá, esta está en la raja, $800, debe ser mexicana por el precio. Pero está muy bonito el color. Esa Strato, $1.300. No, a mí me gusta esta tienda, man. Miren, Epiphone. Hartas Michael Kelly. No conozco de esa marca de guitarras, pero me llama la atención el precio. Se ven guitarras súper pitucas por $600, $400. Miren esas, sí, incluso semicaja, $849. Son guitarras de ser más o menos económicas, que sea hecha en China, la verdad no tengo idea. Pero nada como lo que tenía en mente. E insisto, miren, harta guitarra metalera en esta tienda. Me llama la atención. Y acá está el filete del filete. Miren, hay muchas Gibson bacanes. Y acá hay más Fender, $2.000, más guitarras metaleras. Esa PRS Sónica está bacán, pero ese áspero, como si fuera un perro. Esa guitarra para surf. Yo me acuerdo que acá, por ejemplo, habían puras PRS americanas y de hecho yo una vez probé acá una PRS de $4.000. Allá también está esa PRS John Mayer, $849. Todo esto es más tax porque estamos en Manhattan. Y miren esto. Hay una Gibson, no alcanzo a ver el nombre, una Custom 1959, $7.400, debe ser una reversión. Fender 5100 y otra Gibson 6004. Bueno, esto es puro gaseo en verdad, esto no es parte de lo que yo debería hacer en mi canal, digamos, esto es más para el tío Guitarra, que le mando un abrazo. Uy, mire, Gilmour, $11.700. Y viene con algo, como con un librito parece que firmado.
No, no estoy probando, no. Así que eso, en Samach, me parece extraño que existan, o sea, que hayan tan pocas PRS acá. Antes esto eran puras PRS americanas, esto eran puros Gibson, fuera muchas Fender. Y la verdad es que ahora por lo menos esta tienda está privilegiando al parecer las líneas más económicas. Tengo entendido que después de la pandemia se privilegió mucho el tipo de compra que es como pick-up. Como tú puedes comprar lo que quieras en Samach y lo recoges acá en la tienda. Seguramente tienen ese sistema habilitado para las guitarras de más alta gama, se me ocurre. Así que eso, voy a seguir echando una miradilla. Miren acá, más Epiphone. Y por acá, más guitarras, quizá un poquito más metaleras. Sí, miren esa guitarrita chica. Vale. Una Strandberg, creo que es, ¿o no? Ah, no, un Ibanez. Es un Ibanez, tipo Strandberg. Está bacán. Y miren lo que le quería mostrar esto. Una Fender del año 63. 36.000 dólares. Cantidad de plata, man. Tendría que vender. Es que no, ni vendiendo todas mis guitarras me podría comprar esa guitarra, man. Tendría que vender toda mi guitarra y mi auto, una wea así. Y creo que todavía no me alcanzaría. Y claro, yo tengo una relación de amor y odio con esta guitarra porque, claro, o sea, qué mejor que tenerla en la casa, pero ¿qué haces con esta guitarra, po, man? No podéis ni practicar, weón. Una tocata así en el óxido para tres amigos, weón. Algo más comprable que quizás me podría comprar algún día si vendo muchas cosas sería esta, pues una PRS, o esta raja en todo caso. PRS Brazilian, 6.000 dólares. Pero lo mismo, pues, ¿qué hago con estas guitarras? voy al ensayo. Y esa es una Gibson 1959, 13.000, 14.000 dólares. Por el precio me tengo que ser del año. Está la raja en todo caso, pero insisto, yo creo que no soy el público de este tipo de guitarra. Para mí una PRS SE con dos buenas cápsulas y estamos. O una clásica bien chulada, como he dicho mil veces, pero... Uy, miren ese bajo. 1953 Gibson EB1. La verdad es que nunca había visto ese tipo de bajo. Y de hecho me parece que es del año, ¿no? A ver, sí parece que sí, 1963, 10.000 dólares. Miren los clavijeros por atrás. Miren, acá hay otras guitarras que son de algo muy interesantes. No cacho el precio. Esa Strato me llamó la atención, pero no me gusta el clavijero. Tiene un clavijero como de Telecaster. Está aquí ya. Esta Yamaha me gustó. 349 dólares. Nunca la había visto. Es como una especie de Parker, no sé, eso me llamó la atención. Allá hay una Telecaster, me imagino que es americana, por el precio, 1.299 usada. Acá hay una Kramer de 949 dólares, Floyd. Y esa Fender Strato a 1.099 dólares debe ser mexicana. ¿O no? Tiene 21 espacios, pero bueno. Confirmo, nada de lo que tenía en mente. Volví a preguntar a ver si hay alguna Classic Vibe por ahí, pero me parece que para nada. Miren, una Fender de 4.000 dólares, no lo vi así, 4.000 dólares. Está bonita. ¿Esto qué? Old Yellow. Nada de electro. Bueno, qué bonito. Y cachan esta weá. Schuster Matching Guitar Bass Prototype. No entiendo bien qué es, la verdad es como una guitarra. Y acá hay un bajo, parece que un prototipo de alguna marca pituca que yo por lo menos no conocía. Cada uno en 30.000 dólares. Ahí, para llevar a las tocatas con los amigos. Hola, ya voy de vuelta, así que ahora puedo hablar un poquito más fuerte y más en confianza. Me sorprendió Samach, la verdad. No cacho qué onda, pero está lleno de guitarras, bueno, no es que esté mal, pero hay muchas guitarras metaleras. Me parece que hay sobre todo guitarras metaleras versus guitarras como, entre comillas, no metaleras, Strato, Telecaster, qué sé yo. Y hay como pocas cosas encontré, la verdad. Yo me acuerdo que antes, los otros años que he venido, cuando entraba a Samach y yo salía puta con sangre en narices, pues, y ahora como que no había muchas cosas, mucha gama económica, mucha Epiphone, mucho PRS SE,
De hecho también pregunté por una cápsula y no la tenían, así que yo tengo pensado ponerle una JB a mi Gibson. Pensaba llevármela ahora y la verdad tampoco la tenía. Me dijeron que no, es que la puedo comprar y venir a retirarla, pero creo que eso también lo puedo hacer en Chile sin una diferencia de plata tan grande, porque acuérdense que acá en Manhattan hay un impuesto sobre el valor, digamos, entonces al final la diferencia van a ser 10 lucas, no como antes que costaba literalmente la mitad. Quizá un poquito más de 10 lucas en verdad, no sé, habría que entrar a revisar. Pero eso, tenía pensado, de hecho me tincaba que iba a encontrar algo más acá que en Guitar Center, porque siempre, según yo, como que Samach tenía más cosas, así que vamos a tener que ir a ver ahí Guitar Center cómo anda la cosa. Pero eso, pensaba comprarme aunque sea una cápsula, pero la verdad voy con las manos vacías. Así que eso, vamos a ir yo creo que ya mañana a Guitar Center para ver si encuentro algo tipo Strato. Pero yo el que lo tengo cortado, si en verdad tengo demasiado en la mente la Ibanez con Lay Sensor. Ibanez del 83, una guitarra con 40 años de vida. Más vieja que yo. Así que eso, estamos hablando. Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, seguimos paseando por Manhattan, hoy día hemos caminado caleta. Hicimos básicamente todo Central Park y Broadway hasta abajo, hasta la 14. Y no es casualidad que hayamos parado acá, porque vamos a ir a Guitar Center. Miren, ahí está. Guitar Center. Bueno, sigo en la búsqueda, la verdad es que yo estoy medio decidido, pero claro, obviamente tengo que ver primero qué hay en Guitar Center antes de comprar la guitarra Ibanez roja que ya tengo en mente y que ya siento como mía. Ahí me voy a poner acá para no molestar a la gente. Así que nada, pues, ustedes saben, el concepto sigue siendo el mismo, algo tipo Strato que ronda entre los 500, 600, 700, 800 dólares por ahí, ¿ya? Samach me pareció muy capa caída, o sea, no sé si está capa caída, pero hoy en día, después de la pandemia, sobre todo, los gringos están privilegiando mucho la venta por internet. Entonces, en Samach, la verdad es que no había mucho, harta versión barata de PRS, harta versión barata de Gibson. Gibson de marca habían hartas, pero probablemente si tú quieres, no sé, una Fender Strato americana, obviamente tiene alguna unidad ahí, pero si es de algún color específico, probablemente tengas que pedirla. De hecho, creo que se está usando mucho el pickup. Tú compras por internet y lo retiras en la tienda de la marca o de la cadena de tiendas que tú quieras, ¿ya? Así que eso, sin dar más la lata, vamos a entrar a Guitar Center ahora, a ver cómo nos va. Y aquí estamos en Guitar Center. Bueno, estas son las guitarras nuevas. Hay caleta. Espero que se escuche en este video. A ver qué, bueno, no las queremos, no las tenemos que comprar por supuesto, pero esta es como la gama media, podría decirse. Por ejemplo, todas estas son Fender tipo, no sé, porque hay una Squire Classic Vibe. Es bonita, $429. Esto es más el impuesto de Manhattan, que, o sea, esto debería quedar como en unos 470. Por ahí, hay que sumar el impuesto extra. Hay una Fender Player 764. Una Squire, ahí se pueden ver un poquito los precios. Pero sigo sin encontrar lo que estoy buscando, que es algo tipo Strato, tipo Classic Vibe, de unos $600. Acá hay Gibson, acá está la Emerson. Debe ser la de Tool probablemente, ¿no? Superpost. Miren que bonita esa chica. Está la raja. Oh, está la raja. Esta es la gente de Black. Con noiseless. Y ahora vamos a entrar en la parte de Platinum, donde están las guitarras más pitucas. Ahí hay un compadre tocando. Miren que hay hartas Sur. $3.000, $3.400, 3.007. Oh, esta está la raja. $3.600. Harta Music Man. Ah, miren, ahí está. Albert Lee. Es que les comentaba que me gustaría una de la versión Sterling. Esa vale $3.499. Se escapa bastante del presupuesto. Hola, amor. ¿Estás aburrida? No.
$5.000 a Gibson. Más Gibson. Miren esa. Nunca había visto una Gibson así. Está la raja. eBay Fenders. $4.000, $5.000. Deben ser custom top, me imagino. No, la verdad no manejo mucho tantos modelos. ¿Esta debe ser Fodera? Sí, Fodera. La marca de abajo que ocupa Victor Wooten. Nunca había visto una guitarra Fodera, así que la raja. PRS CE. Esto es algo que me compraría si no tuviera mi PRS ya regalada. Ya están las pitucas. Esa, por ejemplo, es $1.000. Qué bonita esa dorada. Oh, esa está la raja. $10.000. Y esa de al lado, $5.000. Especial para llevar una tocata en el óxido. Miren, volví acá para explicarme mejor. Lo que pasa es que, claro, esta Fender, por ejemplo, de $849 está súper bonita. Es una Player One, me parece. Player One, nadie se mueve una película. Una Player Stratocaster Surf Pearl. Esa guitarra está a la raja, está muy bonita. Si el precio está bueno o no, la verdad no sé. No me interesa tanto como buscar algo tan barato, algo más de mi preferencia. Pero por ejemplo esas cápsulas yo probablemente las cambio. Entonces ahí ya hay que sobrar unas 200 lucas más. Entonces en un cálculo simple, $850, con el dólar 800 estamos hablando de más de 640, deben ser como 690 lucas. Más un 200 lucas en cápsula. Entonces ya estamos hablando de una guitarra que hace $1.000.000 y más el impuesto. O sea, esa guitarra me saldría como $1.000.000 dejarla como yo quiero, probablemente cambiarle clavijas, cambiarle puentes. Entonces no es la idea. Por eso estoy buscando algo de unos $300 para meterle otros 200, 300. Por eso están obsesionados con las Classic Vibe, por ejemplo. Y no encuentro ninguna Classic Vibe que en verdad me mate. Entonces, claro, estas guitarras pueden ser un poco más pitucas, quizás Fender mexicanas, qué sé yo, pero no es lo que estoy buscando. Se me escapa un poco del presupuesto que tengo en mente. Así que eso. A ver, voy a hacer esto. Es la raja esta tienda. Me parece que está mucho mejor para venir a vitrinar, a gasear que Samachi. Esta tienda, la verdad es que encuentro que está filete. Vamos a la división usados, que es esa que está ahí. Miren, una Schecter, $600. ¿Qué tiene esta weá? Una Vox Starstream 479. Nunca he visto esa guitarra, weá más rara. Después voy a sacar una foto para mandarle al tío. Una Custom SE 489 con el dólar como $800, $500, son como 400 lucas. ¿Y este Ibanez? Oh, perdón. 349. Epiphone. Y acá está la división de usados, $500. Menos, o sea, una PRS SE usada acá sale como, hacerse una idea, como unos 400, 500 lucas. También hay que cambiarle las cápsulas, son bacanas estas guitarras, pero yo a modo personal yo les cambiaría las cápsulas. Acá hay una Classic Vibe, $350. Más o menos lo que se puede comprar en Chile, en verdad. El cacho del logo es como un poquito distinto, me da la impresión que está más moderna, así como 2020, quizás. Nunca había visto esta Fender Meteora. Está bonita, está bacán. Uy, ¿cachan esa hueá? Nunca había visto una Gibson así. $2.249. Nunca había visto una Gibson como ese modelo, está bacán. Y arriba hay una Fender que me da la impresión que debe ser media noventera, $1.399. Está la raja, pero también se escapa del presupuesto de lo que tengo en mente, acuérdense. Unas 300 lucas en guitarra, unas 200 lucas en cápsulas para que quede bien colgada y sin cargo de conciencia. Así que creo que ya en una decisión definitiva me voy por la Ibanez rojita. Voy a echar una mirada a los bajos. Miren,
Bajos Fodera, 6.500 dólares. De hecho, creo que ese es el de Víctor Butrón, ¿no? Tienes todo ese tema como del yin y el yang, qué sé yo. 5.500 dólares. Qué caro, weón. Pero bueno, lo deben valer si son las rajas, son bajos. ¿Se imaginan ir con un Fodera ahí, una rara tocata penca como las que tenemos nosotros? Oh, cachen esta weá. 339 dólares, como un bajo tarro de parafina. 349 Ivanes, está la raja. 1499, no cacho esa marca. ¿Qué marca es esa, weón? A ver. Sandier, California, una wea así. Sandberg, creo que dice. Ahí. Sí, parece que esa wea. Music Man, Sterling. Qué bonito ese, como ochentero. Jazz Bass, puta que me gustan los Jazz Bass. Deben ser mexicanos por el precio, 849 dólares. Oh, esa está la raja, weón. 4.700 dólares. 4.500 dólares. Gastan como los filetes, parece. Music Man, qué bonito color madera. 3.000 dólares. Mira una funda mono, 269. Son las rajas funda. Bajo Jackson. Miren, pensé que estos eran bajos tipo Strandberg, pero no. Es un Ibanez. ¿Es un Ibanez o estará mal puesta la etiqueta? Bartolini. Quizás no, pero debe ser Ibanez. ¡Ah, qué chulo! Ibanez 83, ahí te vamos. Hola, acabo de salir de Guitar Center. Ahora me voy a explicar mejor, la verdad me gustaba mucho concentrarme y hablar con todo el ruido que había. Y aparte estaba grabando sin pedir permiso, entonces ya había que llegar alguien a wearme, estaba como ahí, me urgió. Bueno, la Erika está ahí, miren. Entró a ver ropa de esa tienda que se llama... Levi's. Bueno, así que tengo un tiempecito para hacer el video. Oye, bueno, me fue bien porque yo sabía que igual me iba a comprar la Ibanez. Espero que no la hayan vendido cuando llegue al hotel y tenga wifi para comprarla. Y me fue mal porque efectivamente no encontré nada tipo estrato como lo que estaba buscando. Ahora me explico bien, aunque sea un poco redundante. Estoy buscando un estrato ya de unos 300 dólares porque probablemente le cambio las cápsulas y esos son unos 200 dólares más. Entonces, mi plan es como, me compré en dólares y en pesos, pero claro, una Classic Vibe de unas 300 lucas para meterle otras 200 lucas en cápsula. Eso es más o menos lo que tengo en mente, un poquito menos. Entonces, claro, habían estratos súper ricas de 800 dólares, pero se escapa mucho mi presupuesto. Yo creo que si hubiese encontrado, por ejemplo, una Classic Vibe ahí a unos 350 dólares, ahí claro, ahí me hubiese puesto como a pensar, puta, me la llevo o no. Ahora, una Classic Vibe, de hecho yo siempre he querido la Classic Vibe 50, creo que una blanca con tapa dorada, y también está la típica que es como Sunburst, de Maple. Yo siempre he querido esas dos guitarras también, pero esas dos guitarras por 300, 350, 400 lucas, uno no se las puede comprar en Chile, entonces tampoco sale, no sé si tenga tanto sentido comprarla acá a un precio parecido al de Chile, incluso acá puede que sea un poquito más por el tema del impuesto, desarmarla y llevarla a la maleta, no tiene mucho sentido. Después de apagar el celular, qué sé yo, vi una PRS SE, que era como ese mi caja que estaba como en 500 dólares, esa estaba bacán. Pero, como les comenté en un video anterior, necesito desarmarla para meterla en la maleta y esa era bolt-on. Bolt-on creo que se llama cuando va pegado, entonces tampoco la podría llevar sin pagar una maleta extra y todo ese tema al aeropuerto. Así que eso, creo que ahora me expliqué bien. Adentro con tanto ruido y me urgió, no puedo hablar muy coherentemente. Así que eso, bueno, mi señora me esperó mucho rato en la tienda de guitarra, así que parece que tengo para un ratito acá. Ahora algo para comer, weón. Un slice de pizza por $1. Son la raja las pizzas de $1, weón. Bueno, parece que estoy cagado. Así que eso, creo que la decisión ya está mega tomada. Bueno, no he explicado mucho de la Ibanez. Yo igual tengo un fetiche por las guitarras más antiguas, weón. Ibanez en los 80 está hecho para competir por Fender y son guitarras japonesas, yo creo que de una manufactura y material y madera hasta aquí ya. Yo no voy a entrar en hablar si la madera influye o no, porque yo tengo una opinión bastante poco aceptada al respecto.
Pero claro, esa guitarra está hecha para competir con el mercado gringo, entonces la manufactura yo creo que es de muy buena calidad, pero claro, no tiene valor comercial. Y esa es más encima antes de que demandaran a... ¿Cómo se llama? Ibanez, que Fender demandara a Ibanez. Gibson creo que también demandó a Ibanez. Así que es una súper buena manufactura, es una guitarra que es descaradamente una copia de un Strato, está a $600. Y, ojo, que viene con cápsulas Lace Sensor. Y las puras cápsulas Lace Sensor son como $200-300. Entonces, eso sí, como que calza mucho con lo que estoy buscando. Una guitarra de unos $300 más unas cápsulas que yo le pondría de unos $100. Y eso ya viene más encima instalado, entonces no voy a tener que pagar la nave para que la instale. Así que guitarra antigua, ochentera, desarmable, viene sin case y bueno, es como una especie de ventaja que venga sin case porque el case igual probablemente estaría la guitarra un poco más cara y no tengo nada que hacer con el case acá, salvo pagarlo como equipaje extra. Así que, no, pues, creo que esa va a ser. Ojalá no la hayan vendido. Me quedé pensando y efectivamente, pues, a ver, hablando en plata chilena, unas cápsulas Lace Sensor son como unas 200 lucas probablemente, más pagar para que la instalen deben ser unas 20 lucas. Entonces, si es así, la guitarra me está saliendo súper barata, weón. Voy a tomar notas como el lápiz y papel porque ahora lo tengo como revuelto en la mente, pero creo que la guitarra Ibanez 83 que me quiero comprar ahora llegando al hotel, creo que es una súper buena compra. Así como, o sea, sabía que era una compra, sí he estado todo el rato pensando y he estudiado como un nerd todo esto por muchos días, pero así como sacando cuentas, creo que en verdad estamos en precio. Voy a hacer un papelito para explicarlo. ¿Te gustó algo de la tienda, amor? ¿De la que entré recién? ¿Sí? ¿No? Oh. Bueno, no todo fue perdido en Guitar Center porque de hecho mi señora, la Erika, me iba a regalar, o sea, me preguntó qué quería de regalo de cumpleaños, faltan todavía como 2 meses para mi cumpleaños. Yo le dije que quiero unas cápsulas Seymour Duncan Quarter Pound para instalarle mi Telecaster. Y me dijo que ya me las regalaba. Entonces, amor, ¿qué compramos en Guitar Center? Sacamos el cálculo a la rápida y están más o menos 50 lucas más baratas que en Chile. Ahora, si uno las compra acá con el envío todo, puta, probablemente salga más, pero ya que uno está acá se ahorra fleta, así que fue una buena compra y no me las voy a pasar hasta mi cumpleaños, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, la voy a poder instalar en 2 meses, pero las cápsulas están, que es lo importante. Hola chiquillos, ¿se acuerdan que la Erika me acompañó caleta de rato en la tienda de guitarra ayer? Bueno, ahora estoy pagando por todos mis pecados. Estoy en la tienda Love Pink, que es como subterráneo de Victoria's Secret. Estoy acá con los bolsos, las parcas, todo acá esperando. Llevo creo que unos 20-25 minutos. Bueno, parece que Love Pink o Pink es como una submarca de Victoria's Secret. Y eso, pues. Miren, les muestro la guas que hay. Mira, acá hay como unos calzones chistosos, ropa de gimnasio, acá hay como unos buzos rosados, acá hay como polera de feria artesanal, o sea, como un buzo de feria artesanal. Bueno, y en verdad nada que esté grabando acá, bueno, van a pensar que estoy grabando las minas y me voy a ir funado toda la weá. Así que eso. Voy a seguir escuchando podcast. Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo estoy muy contento, estoy muy cansado también porque he estado turisteando harto, pero finalmente ya llegó el caso y se los voy a mostrar ahora. Bueno, lo primero que voy a mencionar es que el hotel donde yo estoy me parece un poco inexplicable, pero no está recibiendo paquetes. Es decir, si tú te compras algo, cualquier cosa, un teléfono, lo que sea, llega al hotel y la política del hotel es devolverlo a la persona, al transportista, digamos, o sea, lo que sea. Es una práctica que me parece un poco rara. De hecho, yo estaba en este hotel antes y un amigo me mandó una guitarra sin ningún problema. De hecho, Tomás Correa de Foul Loot, lo aprovecho de mencionar. Entonces, claro, la guitarra supuestamente llegaba el lunes. Yo el día domingo pasé por la recepción a avisar que mañana me llegan un paquete y me dicen, no, pues no te va a llegar ningún paquete porque nosotros tenemos la persona fue un poquito pesada. Nosotros tenemos la política de devolver todos los paquetes. A lo que yo le dije, ya, pero bueno, pero ya la compré. Me dijo, no, te advierto que lo lamento, la encomienda se va a devolver. Entonces ya, pensando rápido, dije, bueno, me quedaré todo el día en la pieza por último y con wifi viendo series mientras me llaman, y la persona dijo que ni siquiera me podían llamar a la pieza. La política era literalmente rechazar todo lo que llegara.
Así que, bueno, nos tuvimos que ajustar un poquito. Les digo esto porque al parecer, no me acuerdo quién le conté que me dijo que la política de muchos hoteles en Estados Unidos por el tema del COVID, por temas de seguridad, la política es devolver los paquetes. A mí me parece raro, a mí me pasó, me está pasando acá en este hotel, así que si algún día viajan y quieren pedirse algo, les aconsejo tener eso en cuenta al menos para conversarlo y que no pasen un mal rato. Bueno, finalmente la persona de la recepción del lunes me dijo que ningún problema, que podía esperar en mi pieza, qué sé yo, pero esa persona también se movía harto, entonces para evitar problemas me instalé en la recepción donde había wifi a esperar que llegara esto. Finalmente estuve 2 o 3 horas, llegó como a las... A ver, salí el desayuno tipo 10, llegó como a la 1, así que estuve 2 o 3 horas perdidas ahí en una ciudad muy cara, pero bueno, lo importante era que la guitarra llegara bien. La guitarra ya la saqué, ya la revisé. Esta caja supuestamente no iba a estar acá, pero la dejé atrás de esa silla por un tema de espacio, la habitación es muy grande y yo pensé que la persona que hace aseo se la iba a llevar, pero no se la llevó. Así que bueno, aprovecho de agradecerle a Jeff de River, de la estación, la zona se llama Forest Hills, bueno, él es un particular que vende, ¿no es cierto? Que la empacó muy muy bien, en una caja que era probablemente de otra guitarra, ¿no es cierto? Y adentro viene con mucho plástico. Ahí está mi nombre, la dirección del hotel, qué sé yo, así que muy bien y muy agradecido por Jeff. Y ahora les muestro la guitarra. La guitarra me salió $550 más el envío que eran 60 más $50 de un impuesto de Manhattan que la verdad no tenía contemplado, pero bueno, ya está. Si lo pasamos a plata chilena, si no me equivoco, fueron como 550.000 pesos que finalmente yo pagué por esta guitarra, que está dentro del presupuesto que yo tenía como contemplado, porque viene con cápsulas Lay Sensor. Las cápsulas Lay Sensor solas valen como $200, entonces para mí al menos es un precio que está bien. Pagué 300.000 pesos por la guitarra, 200 lucas por las cápsulas. Sacando el envío y otras cosas, eso es como para hacerse una idea de lo que gasté. Bueno, venía en esta funda, que es una funda que está usada, no es una gran funda, pero creo que es más decente que muchas fundas que yo llevaba en ensayo y tocata, así que por eso está bien. Venía con algunas cosillas, unas cuerdas Dunlop, bacán, muy agradecido de Jeff de nuevo. Venía con su jazz de calibración, que no creo que sea la original, y viene con una tapa de un Epiphone, pero bueno, quizás se le pasó a Jeff. Y viene con un atornillador, o desatornillador, que no calza en ninguna parte de la guitarra, pero seguramente también se le pasó al buen Jeff. Y ahora les muestro la guitarra. Es una Ibanez Roadstar, me cuesta decir Roadstar, del año 83. Aquí está. Es una guitarra que tiene 40 años. Ya yo hace un tiempo atrás tuve una Roadstar, tuve una de estas y la verdad es que fue una guitarra que me gustó mucho, que la tuve que vender por un apuro económico. Nunca la pude recuperar, así que esta me pareció una oportunidad como para volver un poquito al pasado y arreglar mi error, entre comillas, de haberla vendido. No creo que sea muy bien en la cámara, pero es de es color burdeo, ya no es negra. No me gustan mucho las guitarras negras porque encuentro que son como muy típicas. Esta es de un color burdeo bien bonito. Ya después voy a hacer un video un poquito más cerca de la guitarra. Bueno, y como les decía antes, esta es una guitarra hecha en Japón, hecha para competir con el mercado gringo. Entonces, a mi modo de ver, yo creo que esta guitarra es muy parecida a una Fender Strato de una gama media alta. Por supuesto no es una custom shop de maderas ultra seleccionadas ni mucho menos, pero yo creo que, no sé, si esto dijera Fender probablemente costaría el doble, el triple, el cuádruple, no tengo idea, pero para hacer una guitarra de 40 años me parece que está bien. Ya le hice un pequeño ajuste, lo ajusté muy a la rápida en verdad. Me parece que está con cuerdas nuevas, que bueno, se van a perder porque la voy a hacer mal para llevarla. Así que eso, como les digo, si sacamos de la ecuación las cápsulas, me parece que una guitarra que me salió alrededor de 300.000 pesos, lo cual es el precio de una Classic Vibe o una Squier más o menos de gama alta, o de una Fender mexicana. De hecho, creo que es mucho más barata que una Fender mexicana. Entonces, bajo ese punto de vista, me parece una muy buena compra. Ya lo invito un poco bueno, las marcas pesan mucho, pero lo invito como a mirar un poco fuera de la ocasión. De repente uno puede pillar guitarras como esta. Esto a mí me parece un Strato de tomo y lomo, digamos. Y pagué un precio más o menos conveniente. De hecho, si ustedes buscan en River, por ejemplo, hay muchas Les Paul de los 70, 80 Ibanez que yo creo que son chulables, pueden ser perfectamente como la Epiphone de gama alta, no como la Gibson de $8.000, por supuesto, pero creo que hay un mercado ahí que está como un poco durmiendo.
De hecho, si algún día hay un fruchante del Red Hot, no sé si se le ocurre ocupar guitarras ochenteras, creo que esta va a valer harto más. Pero mientras eso no pase, las podemos ocupar nosotros, las podemos comprar, como les digo, por 530.000 pesos me parece que lo que me salió finalmente me parece una muy buena compra. Ya, así que esta es la guitarra. Les voy a hacer unos videillos más de cerca para que se vean los detalles. Aquí voy con el video de la guitarra. Bueno, disculpen lo improvisado, de hecho probablemente se ve ahí mi mano, la sombra, pero estoy en una habitación de hotel más o menos chica y creo que este es como el mejor lugar para poder hacer esto. Así que bueno, logo Ibanez ochentero, ¿no es cierto? The Ultimate Expression of Craftsmanship. Dan a entender que fue hecha a mano, no tengo idea, capaz que sí, en verdad no tengo idea. Ahí está, tipo bullet, como las Fender Strato setenteras, ¿no es cierto? Lleva son de maple, 21 espacios como las Stratos más antiguas. Ahí se puede ver cápsulas Fender Lace Sensor. A mí me gustan mucho, mucho, mucho estas cápsulas y siempre había querido una guitarra con estas cápsulas. Esa es la guitarra por adelante, ¿no es cierto? La guitarra por atrás. Trae clavijas Ibanez que la estoy probando a la rápida y me parecen una muy buena clavija por el precio. O sea, no sé si por el precio, pero por lo menos tienen un rango y una estabilidad que me pareció aceptable dentro de la rápida que la probé. Aceptable, muy exquisito, sí, también las clavijas. Tiene, ¿no es cierto? La otra vez el tío Guitar me dijo cómo se llama esta raya tipo Fender, no me puedo acordar, pero es como una raya de... ¿cómo se llama? De palo rosa, tengo entendido. Les confieso que a mí siempre me ha gustado mucho ese detalle en las guitarras. De hecho, siempre que busco una Strato, una Telecaster, me gusta que tenga ese detalle. Debe ser por una cuestión de cabros chicos, que me acuerdo que una vez vi una. Por supuesto, yo creo que ni siquiera tenía guitarra eléctrica y vi una guitarra que tenía ese detalle y dije, oh, que pero algún día tendré una guitarra así. Entonces trato de que todas mis guitarras tengan una línea en la parte de atrás. No sé si tendrá alguna importancia, pero para mí por lo menos me gusta mucho ese detalle. Lo busco sobre todo en Strato o en Telecaster. De hecho, las guitarras a Jerone que tengo, las dos tienen no esa línea exactamente, pero sí tienen líneas de madera, qué sé yo. Así que me gusta harto eso. Ahí dice Ibanez. Oh, el reflejo está medio pesado. Hecha en Japón, este es el número de serie que no lo he chequeado, pero eventualmente lo voy a chequear. Y ahí está un barrido general de la guitarra. Algo como que me gustaría cambiar hacia el puente porque está bastante hecho mierda en verdad. De hecho le hice un ajuste de la rápida para bajar un poco la altura de las cuerdas. Me da la impresión que esta guitarra estuvo guardada mucho tiempo porque el mástil venía curvo y la acción venía súper alta. Y si se fijan, todos los tornillos de los saddles o de las selletas, como le dice el tío de repente, están oxidados y todo. Entonces, bueno, y los trastes la verdad es que están un poquito filudos. Entonces, teniendo en cuenta que es una guitarra que pretendo conservar, que no tiene mucho valor comercial, de hecho si yo pudiera vender esta guitarra en Chile con cápsula y todo, probablemente la podría vender quizás unos 400.000 pesos, que es bastante menos de lo que pagué, digamos, como que el shipping y el impuesto de Manhattan tendría que costearlo yo. No sé si estas guitarras tienen tanto valor comercial en Chile. Yo creo que algo para hacerle a esta guitarra, de hecho no sé si se alcanza a cachar, pero los trastes están gastados. Me da la impresión que es una guitarra que ha sido bastante tocada, lo cual me agrada porque significa que es una buena guitarra. Yo creo que, no sé, en un tiempo más, después de darle algún uso, después de algunas tocatas, de algún EP que grabe por ahí, de hartos ensayos, yo creo que la misión va a ser cambiarle el puente y reentrastarla. Pero para eso falta, ahora hay que disfrutar la guitarra. Así que eso, no tengo ningún ampli para hacer un demo. Ya, yo creo que la voy a desarmar, voy a hacer un video desarmándola también para que vean lo fácil que es, quizás le ayude a mucha gente a traer guitarras del extranjero. Y eso, yo creo que lo que falta para este video es hacer un demo sencillo con un ampli, pero ya en Santiago, ya con la guitarra armada y ya un poco más ajustada. Así que eso, chiquillos, muchas gracias. Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Justo estaba sonando una ambulancia, pero ya paró. Hoy día es la última noche de este viaje. Mañana tenemos un día más o menos muerto porque, bueno, nos pasan a buscar para el aeropuerto a las 2, hay que estar allá a las 4, el vuelo a las 7, así que mañana un día más o menos muerto y no quiero estar haciendo nada apurado. Ahí está la ambulancia de nuevo. Así que lo que vamos a hacer hoy día es desarmar la guitarra, que es un proceso extremadamente fácil y que yo creo que mucha gente que viaja y se compra guitarra usada
Odio esa ambulancia. Ya, ahora paro la ambulancia. Como les digo, desarmar una guitarra yo encuentro que es súper fácil y creo que es algo que para muchos que viajan, comprarse una guitarra usada puede ser una muy buena opción económicamente, qué sé yo. Y para no andar pagando sobrepeso, otra maleta, qué sé yo, desarmarla creo que es una práctica muy muy fácil y les voy a mostrar cómo se desarma una guitarra de forma fácil. Lo primero es que hay que asumir que las cuerdas se pierden. Ya esta Jeff, aquí está la funda, voy a dejar acá para que apoye la guitarra. Jeff le puso cuerdas nuevas a esta guitarra para entregármela. Creo que eventualmente las podría reciclar, pero una vez en aduana yo tenía hartas cuerdas porque me compré muchas cuerdas en esa oportunidad y me acuerdo que en aduana me pararon porque me preguntaron qué era esa especie de resorte, qué sé yo. Así que yo por lo menos estas cuerdas las voy a desechar, ¿ya? Entonces hay que partir por sacar las cuerdas. Esto se puede hacer solo con guitarras eléctricas. Ah, buena pregunta. De hecho, está grabando, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, esta de desarmar la guitarra se puede hacer con las guitarras que están atornilladas, mango atornillado al cuerpo. Hay muchas guitarras, por ejemplo las Gibson, que son pegadas. Y esto eventualmente, claro, no se podría hacer con una guitarra que es de técnica de pegado, digamos, que se llama bolt-on. Tiene que ser atornillado y esto se puede hacer. Se me viene a la mente que se puede hacer con Stratocaster, con Telecaster, con PRS CE y SE creo que también. Se puede hacer con Arta Ibanez, pero con guitarras PRS muy pitucas creo que no se puede. Y con guitarras Ibanez de una pieza tampoco se puede. Y con las Gibson creo que con ningún modelo Gibson va atornillado, si no me equivoco. Por si les sirve el datillo. Bueno, y con bajos lo mismo. Ya, entonces estas cuerdas eventualmente se podrían reciclar, pero en este caso las vamos a desechar para asegurarnos de no tener ningún problema con aduana. Bueno, y lo otro, ya, estas cuerdas se van para la basura, las vamos a dejar acá para después botarlas y que no pinchen a nadie. Bueno, la otra ventaja de comprar guitarras usadas es que, bueno, la persona de aduana, el agente de aduana que te quiera huevear, te va a huevear, por lo que sea. Hasta por los calzoncillos te pueden correr impuestos si el tipo dice, no, este lo compraste en donde sea y aunque estén todos rotos, el güey que te quiera huevear te va a huevear. Pero si alguien de aduana, en vez de esta guitarra desarmada, me quiere cobrar impuestos, yo le puedo decir, no, pues, esta guitarra me la regaló una tía. Me la compré usada por $300, por $500, y de hecho la guitarra tiene 40 años, entonces no sé si se ve, pero tiene harto relicado natural. Entonces ahí se vuelve un poco más grisácea el área para cobrarte impuestos, y si la persona está de buena voluntad, no te va a cobrar. Y de hecho puede que en la maleta, ya me pasó una vez que pasé una guitarra por una maleta desarmada y ni siquiera me pararon, ¿ya? Así que ahora, con el desatornillador que muy amablemente me facilitó la persona de la recepción, simplemente vamos a desatornillar acá. Listo, el desatornillador acá, ¿no es cierto? Miren, eso está súper cochino. Hay que haber que limpiarlo. Y acá tiene un poquito de óxido incluso. Y lo bueno de desatornillar la guitarra es que podemos saber un poquito más de la guitarra. Y no podemos saber nada de la guitarra porque no hay información. Generalmente tienen acá alguna fecha o algo, pero en este caso no tiene nada. Y acá podemos ver... Bueno, está todo pintado, no vamos a ver si es de una pieza o no. Si fuera un cuerpo de una pieza, realmente sería una guitarra bastante rica. Ahí no sé si se puede ver, pero está pintado. Y tiene un sticker Ibanez que se hace como para que tenga un mejor ángulo. Entonces, bueno, esto se guarda muy bien, ¿no es cierto? Y con estas dos piezas se pueden meter en cualquier maleta. Esto envolverlo en una polera, qué sé yo, y viajar mucho más cómodo que andar desarmando, que andar pagando sobre equipaje o case o que la guitarra le puede pasar algo. ¿Ya?
Así que eso, esta es la última transmisión desde Nueva York con la guitarra. La próxima vez voy a tratar ya de tenerla bien armada, bien ajustada y hacer un video sencillo de cómo está sonando, ¿ya? De hecho no lo he conectado, capaz que ni suena, pero no creo, yo creo que está sonando, ¿ya? Y me compré esto, unos cubre cápsulas para humbucker, para poder instalarse con mi PRS, y ahí les voy a mostrar en otro video ese proceso que también es entretenido para los ñoños de las guitarras, ¿ya? Así que eso, nos vemos en Santiago.